Le damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí, abriendo esta primera semana de febrero al intendente de Montevideo, Mario Vergara. Intendente, ¿cómo le va? Muy bien, reintegrando, estuve unos días de licencia, atento a las cosas que pasaban, por supuesto, sí. Pero bueno, había que descansar. Deben ser licencias muy especiales esas, ¿no? Sí, uno no con termina... un ojo abierto. Claro, exacto. Bueno, pero vuelve... no, muy bien cubierto por el equipo, por Justo Nandi, que es el suplente de intendente, y por el resto del equipo, que la verdad que... Pero cuando se dice ADIOM en preconflicto. Sí, bueno, ya estaba, ¿no? Mire, estamos como lo decía yo antes, en la zafra de los conflictos, sí, porque es la etapa en la que se negocian los convenios colectivos, les está pasando a varias intendencias, fines de año, ¿verdad? Convenio colectivo que pauta las relaciones laborales y las cuestiones salariales, remunerativas, por 5 años. Entonces es natural, es como en la etapa del presupuesto nacional, donde es como una zafra de conflictos, sobre todo con los trabajadores públicos. Es lógico. Nosotros habíamos llegado con la directiva de ADIOM a un preacuerdo que se firmó el 24 de diciembre, y bueno, el sindicato decidió que la asamblea que confirmara o no ese preacuerdo se hiciera ahora a fines de enero, y bueno, y el resultado por todos conocidos, ¿verdad? Bueno, nosotros aspirábamos evidentemente a un resultado que avalara el preacuerdo, porque creemos que es un preacuerdo razonable, los puntos de partida eran distantes, como suele ser, pero hubo un gran esfuerzo, tanto de parte del sindicato como de la administración, para llegar a ese punto de preacuerdo, que incluye cosas que hacía mucho tiempo que los convenios colectivos en la Intendencia de Montevideo no tenían, como un aumento real del salario base, más partidas para temas de salud mental, un cronograma comprometido para presupuestaciones y promociones, ascensos, ¿verdad? Pero bueno, la ¿Hay asamblea... que volver a negociar entonces? Bueno, los márgenes de negociación son prácticamente ¿qué se va a cambiar? Se supone que... o sea, si ahora todavía no conocemos... Sabemos que la asamblea rechazó el preacuerdo, sí, y encomendó a la directiva a generar una contrapropuesta, pero si es una contrapropuesta que va hacia el punto de partida de lo planteado por el gremio, y bueno, y la intendencia irá al punto de partida, y la negociación no va a terminar en un punto demasiado lejano, porque se hicieron esfuerzos grandes de ambas partes para llegar a un punto de encuentro. Por lo tanto, mi idea es que los márgenes son muy escasos, porque ya se hizo un gran esfuerzo, ajá, para contemplar. ¿Cómo se está manifestando en los hechos la situación de preconflicto? ¿Hay servicios que están siendo...? Por ahora no se han definido, no se han concretado medidas. Hay alguna medida que se tomó por parte de los zafrales de guardavidas, pero que eso está un poco por fuera de esta problemática. Pero por el momento nosotros estamos a la espera, en realidad, de que ¿cuáles son los puntos? Claro, de que ADIOM comunique al Ministerio de Trabajo, porque hay que recordar que este trabajoso preacuerdo se firmó en el Ministerio de Trabajo. ADIOM en su momento entendió que el avance de la negociación iba lento, entonces recurrió al Ministerio de Trabajo. Fuimos las 3 partes las que, sentadas alrededor de una mesa, participamos de ese diálogo. Allí en el Ministerio de Trabajo se firmó el preacuerdo, entonces ADIOM informará seguramente al Ministerio de Trabajo, y ahí también veremos cuáles son los puntos de contrapropuesta. Sí, hablan de esa base de 40.000 pesos de sueldo. ¿De qué trabajadores estamos hablando? ¿Qué cantidad? Y si, porque ya se había hablado de ese aumento, ni que hablar de que así como agarra la intendencia esta sorpresa de no aceptarlo, lo mismo pasó con los dirigentes de ADIOM, ¿no? Están iguales, en la misma situación. Claro. Pero más allá de eso... Porque nosotros tomamos una línea de trabajo, de propuesta para el aumento, primero, aumento del salario base hace, creo yo, como 2 décadas que no había. En segundo lugar, nosotros habíamos en una primera etapa propuesto un aumento del salario base parejo para todos los trabajadores. ADIOM nos propone
en base a un informe que ellos habían elaborado, Sí. hacerlo diferencial en función de los niveles remunerativos. Y nosotros tomamos esa propuesta. De hecho, es 4, 5, 6, 7 veces más el aumento en los niveles más bajos de remuneración que en los más altos. Y nosotros tomamos esa propuesta y el preacuerdo preveía eso. Yo no quiero entrar ahora mucho en el detalle de cada punto hasta no conocer realmente qué es lo que Claro, ADEOM va a plantear. uno se pregunta, ¿no? ¿y Montevideo está para soportar un nuevo conflicto? Porque en los últimos meses, a raíz de las negociaciones, hubo afectaciones al servicio de la basura, el tema de la Filarmónica de Montevideo, pequeños grandes detalles que se fueron dando en varios ámbitos, ¿no? ¿Qué dice el intendente? Y que bueno, es el tipo de vínculo razonable que se da entre administración y gremio en cualquier organismo o en cualquier empresa. Uno da hasta donde entiende que es razonable dar. El gremio obviamente tendrá su perspectiva, su reacción, y también ellos también evaluarán cómo se puede sostener un conflicto, porque los conflictos no son gratuitos, ¿verdad? No, claro. Por lo tanto, nosotros aspiramos a que no haya conflicto. Yo ¿hasta creo dónde ceder, uno se pregunta? ¿Hasta dónde? Hasta donde se pueda, y nosotros ya hicimos un esfuerzo muy grande. O sea que si hay que volver, digamos, a un marco de algún tipo de negociación, el resultado final no va a ser muy distinto. Cuando se dice esfuerzo muy grande, ejemplo. Y bueno, se aumentó más de lo que se había propuesto originariamente el salario base, se aceleraron los procesos de presupuestación, los procesos de ascensos, los procesos de promociones, se aumentaron partidas para salud mental, dentro de los márgenes financieros que tal es así que nosotros preveíamos que esto iba a avanzar, que la previsión financiera de todo lo que contiene el preacuerdo fue contenida en la formulación del presupuesto que enviamos a la Junta Departamental el 8 de enero. Porque nosotros llegamos, vuelvo a decir, a este acuerdo el 24 de diciembre, al mediodía. Teníamos que entregar el presupuesto el 8 de enero y obviamente lo entregamos sobre la base de ese acuerdo. La asamblea de ADEOM estaba prevista para 20 días después de la formulación del presupuesto. Sí, uno se pregunta cuando estamos en una situación de estas características, ¿no? Si Montevideo, la ciudadanía se soporta un conflicto, ¿no? Uno piensa preconflicto, próximas medidas, la basura, por ejemplo. Tendremos que trabajar primero para evitar situaciones complejas en ese terreno y, como siempre, hay que apelar a circunstancias de los trabajadores muchas veces han dicho llegado el caso, ¿no? Habían derechos adquiridos que se estaban perdiendo y se hablaba, por ejemplo, del impuesto al atril. ¿Qué fue el impuesto al atril? No. ¿Qué fue eso? Es una partida, disculpe el impuesto. No, por favor, porque yo también me reí cuando me enteré. No, es una partida de movimiento de atril en la orquesta que bueno, debería ser una cuestión de índole excepcional en cuanto a que si un músico que está en la primera línea, digamos, por alguna razón no puede participar, ¿quién lo sustituye? Ahí hay una jerarquía dentro de la orquesta, obviamente, que todos entenderemos. Ahí había una compensación. El tema es que ese es un mecanismo que se había desvirtuado totalmente, porque de 90 músicos más o menos que tiene la orquesta, la diferencia por movimiento de atril la cobraban 70 y pico, o sea que estaba lejos de ser una cuestión de excepcionalidad y se había transformado en un mecanismo consuetudinario de remuneración encubierta, ¿verdad? ¿Y eso ya no funciona más? ¿Ya no está más eso? Eso, a lo que apuntamos es a que se utilice de manera... Cuando tiene que ser. Cuando tiene que ser. ¿Y eso se repite mucho en la Intendencia? Porque cuando empezó la Intendencia, la administración Vergara, se hablaba justamente vamos a dejar en claro, porque en la pregunta anterior yo quiero dejar claro una cosa. Acá no se le recortó derecho a ningún trabajador municipal. No hubo ni un solo corte de derechos, ¿sí? El hacer menos horas extras no es un tema de recorte de derechos. Que en esta misma mesa me acuerdo que un oyente preguntaba si las horas extras no eran un derecho adquirido. Definitivamente no. Las horas extras son una herramienta de gestión, que además es una cosa, entre comillas, anómala en cuanto a que
la organización debería funcionar, no dependiendo de horas extras. Obviamente eso es algo que va a implicar ingresos, promociones, ascensos, que es todo este proceso que estamos hablando. Pero no se recortó ningún derecho a ningún trabajador en la Intendencia de Montevideo. Con respecto a TV Ciudad, que también entra allí, no solamente la competencia de sí o no de un canal, sino también los puestos de trabajo que están allí, y por un lado también pidiendo que se bajen los costos, y cómo continúa todo allí. Porque también son puestos de trabajo, ¿no? Son puestos de trabajo en un rubro que ustedes conocen bien, sí, que implica variaciones. Nosotros cuando designamos al director de TV Ciudad, lo hicimos sobre la base de dos definiciones. Una, que iba a haber 0 interferencia política. 2, que él iba a tener la libertad de definir la programación y la gente con la cual trabajar. Y eso es lo que estamos respetando. En TV Ciudad no va a haber ningún tipo de recorte presupuestal y es medio paradójico, ¿no? Porque yo reafirmo esto y la crítica que viene de la oposición en la Junta es que no hay recorte presupuestal en TV Ciudad. Exacto. O sea, nosotros en el presupuesto mantenemos los presupuestos en TV Ciudad. O sea, no hay ninguna perspectiva de que se recorte el presupuesto de TV Ciudad. Lo que sí, el nuevo director tiene el derecho, como en todo medio de comunicación o en toda pantalla, de tener sus definiciones de qué ciclos continúan, qué ciclos no, y eso obviamente tiene impacto no sobre trabajadores. La inmensa mayoría de los trabajadores de TV Ciudad son trabajadores presupuestados, así no se toca absolutamente nada. Pero hay ciclos que tienen personas contratadas, muchos siguen y algunos no, ¿verdad? Eso fue lo que generó algún ruido, como pasa consuetudinariamente en cualquier ámbito de esta naturaleza. Y en todo caso habrá nuevos ciclos, nuevas propuestas que se presentarán ahora en esta etapa y que involucrarán la misma u otra gente. Habrá que ver. Esa es definición del director de TV Ciudad, que tiene la libertad de definir los contenidos de la pantalla de TV Ciudad. Claro, pero no es tan sencillo una decisión que se tomó, más allá de los distintos criterios que también lo habías marcado aquí, de eso de no interferencia en el canal, la pertinencia o no de tener, de que exista TV Ciudad, también significa una movida muy grande, ¿no? Esa definición está intocada, ¿verdad? TV Ciudad va a continuar. Vamos a tratar de hacer la mejor pantalla posible siguiendo las definiciones del director, de José María Siganda, y vamos a procurar una mejora en toda la gestión comercial de TV Ciudad, porque claramente TV Ciudad tiene un déficit importante en la gestión comercial, la gestión publicitaria, que estamos seguros que puede dar el margen para reducir, en todo caso, el déficit. Pero en todo caso, la definición sobre TV Ciudad no pasa necesariamente por cuán grande o cuán chico es el déficit. Nosotros le asignamos una importancia relevante a que haya un medio montevideano que tiene contenidos que no tienen otros medios, sobre todo los que tienen que ver con Montevideo, y que lo conseguimos como una plataforma más de pluralidad de voces en el concierto de medios de comunicación del Uruguay. Comentaba informalmente con allegados, ¿qué tenés mañana en la radio con Laura, ¿no? Y viene el intendente y me repitieron más de una vez: no se puede más en el centro de Montevideo por el tema de la gente en situación de calle. Entonces uno dice, no, pero es un tema del MIDES. No, pero ¿y la intendencia? La intendencia tiene coincide que está complicada. Coincido que la situación se ha ido deteriorando cada vez más, que es triste, que es muy triste. Sin duda. En primer lugar, para la gente que vive en calle. En primer lugar, para la gente que vive en calle. Claro. También por la afectación que esa situación da a el resto de los vecinos, que también tienen derecho a tener su entorno libre de esta situación. Obviamente la política central vinculada a esto se define desde el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros no nos quitamos ni un ápice de responsabilidad en este tema, y contribuimos, colaboramos, coordinamos con el MIDES en base a la política que el MIDES defina. O sea, no es la Intendencia la que redefine una política, sino que estamos con todo el equipo de la Intendencia en políticas sociales, que yo diría que hay muchas áreas de políticas sociales en donde la Intendencia realmente cumple un rol fundamental,
porque tiene otra historia, ¿verdad? Y porque tiene otra acumulación en muchas áreas, totalmente al servicio de las políticas sociales que define el Ministerio de Desarrollo Social. Social. ¿Pero qué puede hacer la Intendencia en la práctica? Porque el problema está ahí y afecta una cantidad de situaciones. Sí, claro. Y también tiene diversas dimensiones, que no es solo un tema de vivienda o de empleo, hay temas de salud mental, de adicciones, de violencia, ¿verdad? Que hay que abordar desde áreas sociales, desde salud pública, de educación, también áreas de Ministerio del Interior, ¿verdad? Bueno, toda esa coordinación es responsabilidad de gobierno. Nosotros somos auxiliares de las políticas que define el gobierno. Sí, yo cuando me fui de vacaciones estaba hablando de las horas en 18 de julio, ¿no? ¿Se levanta o no 18 de julio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se sabe? ¿Se avanzó en algo concretamente en lo que respecta al área que corresponde a la Intendencia de Montevideo sobre ese tema? Es que en realidad eso se define integralmente con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía y la Intendencia de Canelones. Estamos un poco estancados en ese diálogo y que la Intendencia ha dado su visión, sus propuestas, sus contrapropuestas. Obviamente tenemos pendiente un diálogo central con el presidente de la República, que aspiramos tenerlo a su retorno de China. Sí, lo que nos decía Germán Benítez, que estuvo aquí, es que como que la Intendencia está teniendo que manejar todas las posibles alternativas que se han puesto sobre la mesa y buscando allí las maneras de hacerlo. Porque no funcionar. Es solamente una cuestión de infraestructura. Ya los temas de infraestructura son realmente relevantes, ¿verdad? Si se soterra o no, si hay un túnel o no, qué va a pasar en Avenida Italia, creo que es lo más sencillo, está bastante ya definido. ¿Qué va a pasar en 8 de octubre? Que tampoco está del todo claro. Pero también implica impactos en la movilidad, impactos en los comercios, en los negocios, impactos también en toda la redefinición de las líneas de transporte público, ¿verdad? Y todo eso, sí, la mayor parte de esas cosas está en responsabilidad de la Intendencia. Por eso es que nosotros necesariamente tenemos que poner estas cosas sobre la mesa a la hora de tomar definiciones. No es solamente un tema del último dibujo o de cómo pensamos que puede ser mejor dentro de 5, 6, 7 años, sino también de todo el proceso que tiene impactos muy fuertes en estos terrenos. Así que ya está pensado a la vuelta del presidente tocar ese tema. Sí, claro, es que ya creo que no es mucho el tiempo que tenemos por delante para tomar definición. Y con respecto a los casinos, otro de los temas que también estuvo en estos días de vacaciones del intendente. No, ya vienen. Apareció también la autorización de gasto. En cómo se enmarca esto, teniendo en cuenta que en su momento también era el tema del déficit y los casinos en Montevideo, lo habías hablado y había sido crítico, pero ¿es otro tema difícil de llevar adelante? No, o sea, lleva su tiempo, tiene su complejidad, pero es algo que es una decisión tomada, es una decisión dialogada también con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Dirección General de Casinos, y es un tema de proceso. Obviamente, la situación del casino municipal, grosso modo, es que tiene hoy menos de 50 trabajadores, tiene un ingreso, ¿sí?, que de unos, por decir algo, de unos $5 millones, que es básicamente las remuneraciones que tiene el casino, y todos los costos, ¿no?, de salarios, cargas sociales, etcétera, y unos 2,5 millones de gastos de funcionamiento, y eso es el déficit. Por eso decir alegremente si lo cerramos se acaba el déficit es falso. Si lo cerramos dejamos de tener esos 2,5 millones de gastos de funcionamiento, pero seguimos teniendo los otros 5 millones de gastos sin ingresos, o sea que el déficit sería aún mayor. Nosotros dijimos, además por un tema conceptual, que no tiene sentido que la Intendencia gestione un casino, que lo razonable es que lo haga el ámbito del Estado que está encargado de tener políticas de juego y de gestionar casinos tanto por sí mismo como en regímenes mixtos, que es la Dirección General de Casinos. Nosotros ya hemos dialogado este tema, estamos viendo el proceso y es algo que nosotros obviamente en el presupuesto tuvimos que mantener por un tiempo
por 2 o 3 años. Vienen estas 2 licitaciones de las tragamonedas. Bueno, pero eso ejemplo. pero esas son cosas de gestión de rutina, sí, sí. Es más renovación de contratos, a veces de máquinas, a veces son las mismas máquinas. Eso es parte de la gestión de rutina. Lo que sí es que el proceso está avanzado y yo aspiro a que el casino pase a la órbita de la Dirección General de Casinos en un plazo relativamente corto. ¿Corto qué significa? ¿1 año? 2 años? Yo aspiro a que sea en el correr de este año. ¿De este año? ¿De este año? Sí. 2026. Sí, sí. En este año. ¿Veredas? ¿Perdón? Veredas. ¿Qué pasa con las veredas? Bien, nosotros ¿En qué está? Cuando presentamos el presupuesto a la Junta, advertimos en el buen sentido, en el informe que acompaña el presupuesto, en la exposición de motivos, que íbamos también a plantear 5 planes, con financiamientos extrapresupuestales, ¿verdad? Clásico, el préstamo del BID para el saneamiento, o préstamos de organismos internacionales, o eventualmente algún fondo con fideicomiso. Uno de ellos, o sea, los 5 planes son saneamiento, limpieza, calle, vereda y Ciudad Vieja. O sea que el plan de veredas es uno de ellos, que estamos elaborando estos 5 planes, lo vamos a presentar en poco tiempo a la Junta Departamental, vamos a interactuar con los ediles de todos los partidos que integran la Junta, queremos sus opiniones, su aporte, porque también necesitamos su apoyo y aspiramos a tenerlo, porque son todos temas que todos en la campaña electoral dijimos que había que hacer, sin importar quién ganara. Por lo tanto, el tema veredas es uno de ellos. Estamos definiendo montos en cada uno de ellos. Podrán ser, no sé, 30, 40 o 50 millones de dólares en el periodo que se va a destinar al tema veredas, que implica la restauración. No son todas las veredas de Montevideo, ¿verdad? Es imposible. Claro. Pero son cientos de kilómetros de vereda que se restaura o que se hace nueva, ¿verdad? Eso va a estar sobre la mesa en poco tiempo. Siempre el vecino tiene que pagar algo, ¿verdad? El vecino es el responsable de la vereda. Sí. Nosotros, si conseguimos un financiamiento de largo plazo para este tema, acá la intención no es hacer plata con esto, ni mucho menos. Claro. Le trasladaremos esas condiciones al vecino para pagar en largo. Estamos hablando de montos que son muy, muy manejables. Ajá. Y en aquellos barrios, sobre todo donde hay que hacer vereda, que son las zonas de asentamientos, en la periferia, bueno, ahí se evaluará esto en clave de política social. Pero lo importante es que las veredas estén, y está claro que si no sale proactivamente la intendencia a hacerlo, no pasa, ¿verdad? Yo a veces camino por algunas calles en donde hay 2 edificios de 10 pisos cada uno con un frente de vereda de pocos metros, y ahí debe haber, no sé, 20, 30, 40 apartamentos. Imagínense dividir el costo de la vereda entre 40 y sin embargo no está hecho. Claro. O sea que está claro que la intendencia tiene que salir a hacer proactivamente el tema veredas. ¿Cómo se observa los avances que pueda notarse dentro del trabajo que viene ya describiendo? Son varios frentes a tratar, como también esa reestructura para el adentro y lo que se ve afuera y los tiempos que se manejan. Dábamos hace unos días una encuesta de opinión que bajaba la aprobación, que se busca rápidamente resultados que se vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Claro. Hay un trabajo activo, por ejemplo, de la gestión ambiental por parte de Leonardo Herú, que lo hemos tenido en varias oportunidades, pero es como que todo ese trabajo, ¿cuánto necesita para que se vea, para que se note? Bueno, está claro que las evaluaciones de opinión pública hay que leerlas y tomar las señales, ¿verdad? En los primeros 3 meses de gestión había habido un aumento muy grande, después hubo una caída, con cambios muy drásticos de un mes para el otro, con lo cual una de esas cosas hace que las tenga que tomar con pinzas. Pero en todo caso, coinciden sí con la etapa del conflicto con ADEOM y del deterioro en el tema de la recolección de residuos, en donde yo creo que ahí está el centro de lo que hoy la gente opina, lo decíamos desde la campaña, ¿no? La principal preocupación de la gente está en el tema basura, y un poco en cómo evoluciona el tema basura también ayuda a explicar esto. Nosotros aspiramos a tener buenos resultados, ya hemos distribuido miles
de contenedores intradomiciliarios. El otro día se hizo en la zona de Capurro, donde se distribuyeron los contenedores para los domicilios, y que la gente recibe muy bien, y se empezaron a retirar los contenedores de la vía pública. Nosotros somos optimistas de que esto va a tener buenos resultados. Sí, no es de un día para el otro. Estamos distribuyendo los primeros barrios, ¿verdad? Todavía no está toda la ciudad, ni mucho menos. Y vamos a tener resultados. Yo soy muy optimista de que esto se va a ver. Obviamente el deterioro en este tema en los meses de octubre y noviembre se debieron eventualmente a la situación de conflicto con ADEOM. Pero bueno, también déjeme decir una cosa, que hay una cuestión también de cómo se presentan los temas, ¿no? ¿Ustedes saben cuántos contenedores en la vía pública hay en Montevideo? 11.000. Se levantan 4.500 por día. Uh-huh. O sea, si uno me dice, capaz que hay 200 contenedores desbordados, y puede ser, claro, en 11.000. O sea, una imagen de contenedor desbordado que uno tenía en la espalda en cada medio de comunicación durante esos claro. meses, aunque estuviera hablando de fútbol, ¿sí? Y sí, siempre puede haber. Ahora, ¿cuál es la realidad en general? Bueno, ese es un poco el panorama que me parece que todos tenemos que incorporar. Hay 11.000 contenedores en la vía pública en Montevideo, la mayoría se levanta, 4.500 por día, o sea que en un lapso de 3 o 4 días, porque algunos repiten, se están levantando. ¿Puede haber alguna anomalía en alguna? Claro que puede haber. En esa ingeniería de recolección, Leo hace un trabajo fantástico, fantástico. No solamente en lo que es la nueva estrategia de repartir los contenedores intradomiciliarios, intraprediales, empezar a retirar los contenedores de la vía pública, sino también en la reingeniería que implica el pasaje de los camiones, la levantada de los contenedores. Hasta que nosotros asumimos, se levantaban promedialmente 3.600 contenedores. Ahora estamos en órdenes de 4.000 y pico. O sea, es mucho trabajo, se trabaja. Y bueno, ojalá. Pero sin cambio cultural eso no va a funcionar. Y además nunca, hay ¿no? necesario un cambio cultural. Porque ¿no? A ver, creo que todos nos cansamos de ver, ahora uno honestamente... el sistema está lejos de ser perfecto, ¿no? No, claro. Confieso que ahora presto más atención, claro. Pero contenedores vacíos con basura alrededor, hoy de mañana nomás pasamos un contenedor vacío con toda una poda de algún hogar, todo al lado del contenedor. O a veces cuando uno ve electrodomésticos grandes, cuando hay otros mecanismos, ¿sí? Cuando existen los mecanismos para decir, bueno, me pasan a buscar la heladera vieja, ¿no? Claro. Bueno, hay gente que va y la pone al lado del contenedor. Esas cosas tenemos, pero nosotros no queremos quitarnos ningún grano de responsabilidad. No, está claro, pero el tema de las sanciones y los controles también. Sí, y el tema cultural vamos a estar trabajando, fue uno de los puntos que Leonardo Eru y su gente presentaron cuando presentamos en la Junta Departamental. En esos WhatsApp que tiene de miles y miles. Es un animal. Eru y su equipo tienen grupos de WhatsApp en donde tiene miles de vecinos que reciben mensajes todos los días y bueno, y están al día, entre comillas, con esos mensajes. No, y se ata también a la problemática que hablabas de las personas en situación de calle y también esos desbordes que se dan en los contenedores, y por eso también avanzar esa estrategia de cada vez tenerlos menos en la calle, pero eso también implica un compromiso desde el otro supuesto, lado. Entonces es todo una ingeniería que va más allá de la ingeniería misma de la recolección. Exactamente. Nosotros aspiramos en nuestro periodo a retirar algo más de la mitad de los contenedores de la vía pública, más de 5.000. Y eso ya debería tener un impacto en la medida que resolvamos de la otra manera la recolección de residuos. Me preguntaban si hay alguna novedad o propuesta para el mercado del inmigrante en el centro de Montevideo. ¿Hay algo concreto? El que está ahí en la calle San José, el histórico. Barón, el mercado de la abundancia. Sí, el mercado de la abundancia. Los jóvenes le dicen inmigrantes, nosotros decimos el mercado de la abundancia. Claro. Es que eran épocas que había abundancia. Sí. Hay planes en el sentido de que está concesionado eso en una etapa de discusión con el concesionario, pero ya sea que sea con este concesionario o con una nueva, está claro que ahí es imperdonable que no tengamos
una solución para un lugar tan privilegiado, con una estructura histórica, ¿verdad?, tan hermosa que bien puede aprovecharse y que puede ser un ámbito también redituable para comercios como toda la vida fue. Y Intendente Vergara, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Ha sido un gusto. Será hasta la próxima entonces. Cuando ustedes dispongan. Bueno, hasta aquí vamos con un buen Informativo. café, con un buen café. Con buen café, Sí. por favor.